Siguiendo con nuestra programación, iniciamos con la segunda conferencia del día de hoy, catalogada Retos y desafíos de la educación inclusiva en Colombia, bajo el eje temático Pedagogía, Equidad e Inclusión en el Mundo Digital. Tema que busca asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, sin importar sus características personales, sociales o culturales. La conferencia está liderada por el doctor Juan Camilo Celemín Mora, fonoaudiólogo, magíster en discapacidad e inclusión social, magíster en educación, asesor en inclusión, accesibilidad y educación del MINTIC y el Ministerio de Educación Nacional, coordinador, educador, escritor e investigador. Doctor, sea usted bienvenido al Congreso Internacional de Tecnología y Educación EDUCA 2023. Bueno, un saludo para todos los que me acompañan. Quiero verificar si efectivamente están escuchando sin ningún inconveniente mi voz en este momento. Sí, señor. Perfecto. Y si están viendo la presentación. Perfecto. También. Bueno, no, pues un saludo a los organizadores de EDUCA 2023, a la Universidad de Santander por haberme extendido esta invitación y a las personas que se encuentran en este momento de manera sincrónica, tanto presencial como virtual. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, más allá de hablar de unos avances y retos desde la parte cuantitativa, donde digamos que tenemos allí unos estudios que ha sacado el Ministerio de Educación, que también tiene el Ministerio de las Tecnologías. Me gustaría combinarlo con unas reflexiones desde lo que ha sido mi experiencia a partir de los roles que he venido desempeñando y a partir de haber estado en los diferentes momentos en que hemos venido trabajando como país cuando hablamos de una educación inclusiva, es decir, una educación para todos y todas sin excepción. En ese sentido, vamos a tener entonces una primera parte con unas reflexiones de lo que considero han hecho parte de algunos avances y puntos de tensión. Y por otro lado, vamos a ver entonces ya puntualmente unos ítems que nos van a dar cuenta de tres ejes en los cuales tenemos tanto puntos de tensión como algunas cosas muy interesantes que tienen que ver precisamente con cómo Colombia ha avanzado también a nivel internacional en el marco de políticas, en el marco de una apropiación desde las culturas institucionales y en el marco también de las prácticas de todos los actores que están relacionados con una propuesta de educación que pase del papel y en la práctica realmente de la oportunidad en términos de trayectorias educativas, no solamente en la educación formal, sino en una educación a lo largo de la vida, de poder hablar de una inclusión y equidad en la educación. Así que allí en las prácticas también juega un papel importante las familias, los directivos, los docentes, y allí vamos a tener algunas reflexiones, digamos, que me parece importante poner sobre la mesa. Aquí están mis datos, así que con mucho gusto lo que necesiten y vamos a aportar más adelante o quieran profundizar en temas de cómo desde el Ministerio de las Tecnologías y cómo, digamos, también en su momento con el trabajo que además en este momento estamos haciendo con el Ministerio de Educación en articulación con este ministerio, pues podemos también a ustedes contarles y brindarles información de lo que de lo que tenemos actualmente en Colombia. Entonces, empiezo por eso y es diciendo que para hablar de esos avances y retos, siento que hemos hecho mucho énfasis en la práctica de los maestros, en el rol del maestro. Y sí, tiene que ver el maestro, digamos que el maestro es un actor clave en este proceso, pero no es el único. Es muy importante que reconozcamos entonces que cuando hablamos de educación inclusiva, no es una educación paralela al resto de la propuesta educativa. Y esto es muy importante porque hemos tenido diferentes denominaciones. En algún momento, por ejemplo, se habló de integración educativa. Posteriormente hablamos de inclusión educativa. Posteriormente se pasó al término educación inclusiva y en este momento, desde las políticas del país, hablamos de inclusión y equidad en la educación. Y uno puede pensar, bueno, pero está bonito el cambio semántico. Sí, listo. Entonces, ¿ahora cómo se dice?
pero más allá de un cambio semántico, los invito a que le demos un significado a ese cambio. Podemos quedarnos con cualquiera de esos términos. No es que sea un capricho mencionarlo, nombrarlo de determinada manera, pero sí tiene que ver con unas luchas, con unos sentires que han ido, digamos, siendo visibles, se han hecho visibles y que se traducen entonces en esos tres ejes que les estoy mostrando. Hablar de políticas, cultura y prácticas en la educación inclusiva tiene que ver no con que exista una propuesta de inclusión dentro de la educación, sino que la inclusión y la equidad sean la apuesta de una educación de calidad. Ojo que eso es muy distinto. Entonces, no es una partecita dentro del sistema. Ay, es que los estudiantes de inclusión y de educación, ay, ellos son los que se les puede, sí, hacer valoración pedagógica, o aquí en Colombia, ay, si tienen discapacidad son los que se les puede hacer sí, los de inclusión. No, hablar de educación inclusiva o de inclusión y equidad en la educación es una apuesta dada directamente a nivel internacional que, apropiándonos como país de esa apuesta, busca poner sobre la mesa, y más después de la pandemia, que una educación no puede ser de calidad si esta no es inclusiva. Y ese es el primer mensaje entonces que quiero mencionar y que tiene que ver con parte de los avances, por supuesto, desde lo normativo, pero también con unos retos grandes en términos de lo que significa tomar conciencia de ese significado. Así que es clave ese eje, políticas, que son todas aquellas decisiones que toman diferentes actores, que se ven reflejadas desde la entidad rectora en educación, que es el Ministerio de Educación Nacional, y por supuesto de manera interinstitucional en otros ministerios como el Ministerio de las TIC, como MinCiencias, como MinCultura, entendiendo que la educación es esa puerta donde el ser humano, más allá de una serie del saber, pues tiene como objetivo precisamente su proyecto de vida, participar, desarrollarse, interactuar con los demás, ¿sí? Entendiendo eso, hablamos entonces de esos tres. Entonces, políticas tienen que ver con esas decisiones. Se dan a nivel de ministerios, se dan a nivel de instituciones educativas, se dan a nivel directamente de las familias y de los docentes y de secretarías de educación. Ministerios, secretarías, establecimientos educativos y comunidad educativa, ¿vale? Cultura tiene que ver con esos imaginarios, esas prácticas, esa identidad que tenemos como país cuando hablamos de qué entendemos por educación inclusiva. Cuando hablamos entonces de, y esto es muy importante, cuando hablamos de educación inclusiva y entendemos que esto tiene que ver con nuestro rol, pues somos conscientes de que hay que hacer muchas transformaciones, pero que allí está nuestra responsabilidad. Pero si culturalmente dejamos esa tarea a ciertos especialistas o seguimos pensando que la educación inclusiva debe ser parte de los programas de maestría y no de la formación inicial, pues vamos a tener grandes dificultades en la práctica para que esto realmente, o como dice ahí en el eje de cultura, en términos culturales, a nivel institucional, esto en la práctica se dé. Terminaríamos con iniciativas de profesores o de rectores muy buenos, o del ministro o la ministra de turno, pero no realmente con algo que permee esos imaginarios, actitudes y comportamientos. Entonces, tenemos allí un tema muy, muy importante, que es las culturas o la toma de conciencia, como lo plantean diferentes documentos, incluyendo una convención que hace relación a una población específica, pero que aplica para el resto de poblaciones, y es la toma de conciencia, como está la Convención de Derechos sobre los derechos de las personas con discapacidad que propone la ONU y que integramos a nuestro bloque constitucional como país. Y por último, el eje de prácticas. Y prácticas entonces tiene que ver no solamente con el componente pedagógico, sino con todas aquellas decisiones que ya, ¿cierto?, se subsumen a esas políticas y que entonces empezamos a vivir en el día a día, desde las pequeñas acciones que consideramos pequeñas, pero que se dan a partir de allí grandes transformaciones si involucramos a toda la comunidad. Entonces, de entrada, digamos, creo que hemos tenido avances y todavía tenemos retos grandes. No quisiera llegar a ser reduccionista, pero creo que hay cada vez mayor conciencia de que esa educación inclusiva tiene que ver con todas las personas sin excepción. Es decir, la educación inclusiva no atiende a la población exclusivamente con discapacidad. Es muy importante eso.
Y aquí entonces vemos diferentes recuadros de población campesina, de población LGBTI, de un niño que está sencillamente así con un libro y que quizás si nos ponemos a pensar, o por lo menos a mí me pasó, yo me he visto reflejado en la cara de ese niño o en la desesperanza por no entender algo, sin necesidad que exista una condición en mi cerebro o en mi funcionalidad o a nivel estructural que haga que a mí se me diagnostique de determinada manera. Digamos que eso tiene que ver con algo que ha sucedido en determinados momentos de mi vida. O hablar de personas mayores también, como se muestra allí, población campesina, población migrante, víctima del conflicto. Fíjense que población que está en aulas hospitalarias, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran cada uno de los recuadros, pues es muy difícil no encajar en alguno de ellos en diferentes momentos de la vida y nada nos asegura no estar transitando de uno a otro, ¿sí? A mí me gusta mucho una frase que utiliza el Papa Francisco cuando habla de no ver la vulnerabilidad como algo externo, sino algo inherente al ser humano. Prepararnos desde ese reconocimiento de la vulnerabilidad hace que entendamos que hablar de ajustes, de flexibilidad, no tiene que ver con el otro solamente, tiene que ver también conmigo, con mi futuro, con lo que espero para mis hijos, para mis hijas, y no necesariamente para mis hijos y amigas, la gente con la que estoy, y desde allí, como dice Stephen Kemis, trabajar por un mundo en el que valga la pena vivir. Entonces creo que ese cambio de chip ha sido muy importante y espacios como este de Teduca le apuestan precisamente a eso, cómo cerramos las brechas y al cerrar las brechas hablamos de inclusión, cómo la persona que está en La Guajira en este momento no tiene las mismas oportunidades que alguien que está en Bogotá y aún así en ciertas partes de Bogotá. Reconocer eso es reconocer entonces que esa educación inclusiva es hablar de cerrar brechas, no de poblaciones minoritarias apartadas. Y aquí hago énfasis en eso porque es que cuando uno está en los ministerios, y esto es, bueno, que no salga de Teduca, a veces suenan ciertas palabras que parece un cliché. Entonces hablamos de la Colombia profunda. ¿Qué es la Colombia profunda realmente? Cuando ni siquiera conocemos las localidades. Yo vivo en Bogotá y, por ejemplo, no conozco las localidades, todas las localidades de Bogotá. Y aún en cada localidad hay ciertas dinámicas que no son superficiales o se abordan de manera superficial, pero allí hay unas dinámicas profundas que cuando uno entra a mirar, pues resulta que esa profundidad de esa Colombia es más un desconocimiento, un no reconocimiento, una mirada quizás un poco colonial y centralista de lo que consideramos ese otro. Entonces, no quiero decir que no se hable de esa Colombia profunda, solo que si se utiliza ese término, entendamos que esa Colombia profunda está en nuestro territorio también. Obviamente, hay unas brechas más grandes en algunos territorios del país. No es lo mismo hablar de conectividad en el Baupés que hablar en este momento de zonas de Bogotá donde tienen acceso a internet gratuito prácticamente en cualquier parte donde uno se quiera conectar, y bibliotecas, mientras en Baupés había un punto video digital que no sé si aún está financiado o no, ¿sí? Y donde toda la gente se congregaba allí para poder tener acceso a internet. Hablo entonces es de darnos una mirada a que esa profundidad puede estar en cualquier aula de clases y no un territorio específico. En ese sentido, una segunda reflexión, hablar de educación inclusiva tiene que ver quizás con no pensarnos en que el enfoque territorial, en que es que cuando yo digo, por ejemplo, en los ministerios sucede, es que voy a ir a territorio, es muy parecido a la Colombia profunda, como si el territorio fuera algo por allá que yo me imagino, el Pacífico, Leticia, el Guaviare, como si fuera a salir de mi zona de confort. Resulta que el territorio tiene que ver con un reconocimiento de mi diversidad en donde estoy. No reconocer esa diversidad desde ahí, pues pone sencillamente muchas cosas sobre la mesa que hacen que no hablemos realmente en la práctica de una educación inclusiva. Entonces, lo primero tiene que ver con eso y es que la educación inclusiva es para todas las personas y que ese reconocimiento de la diversidad debe empezar desde donde estamos. ¿Listo? En ese sentido, pues hablamos entonces o hacemos referencia con esto a que la diversidad tiene que ver con
la identificación de cada persona, pues, ¿cierto? Tiene que ver con un reconocimiento desde la dignidad humana y tiene que ver con que la diversidad es hablar de identidad. Si eso lo reconocemos, y en este momento creo que hemos avanzado como país, al menos desde las apuestas que se están haciendo, tanto a nivel político, no hablo de una administración, sino que hablo en términos de normatividades y demás que han salido, creo que la apuesta y el lineamiento es claro frente a los avances y hacia dónde debemos, digamos, como la ruta que debemos seguir. Y en ese sentido hay una mirada que empieza a salir que es muy interesante y una mirada que ya no parte de identificar todo lo que puede estar como barrera en este caso o como dificultad o como alteración en la persona, en donde la persona es la que tiene que cambiar. Cuando hablamos de estas políticas en las que hemos ido avanzando, hablamos entonces de que ya hay un reconocimiento de que existen 3 elementos que aplican para todo en general cuando hablamos de inclusión y exclusión. Y tiene que ver con reconocer que existen unas características propias de cada persona, que existen ciertas dinámicas que ya no están en la persona, sino en el contexto, que pueden limitar la actividad de la persona, que pueden restringir la participación, como está en esta fechita de acá. LA tiene que ver con limitar la actividad. RP tiene que ver con restringir la participación. Si ustedes se fijan, esas características propias, al interactuar con el contexto, sin que necesariamente sea una alteración de la persona a nivel físico, sensorial, sino sencillamente una característica, puede ser comunidad indígena, puede ser una persona en situación de desplazamiento, pueden tener diferentes variables, pues es el contexto que va a determinar si la persona se excluye o no. Entonces la inclusión no tiene que ver con esa persona, no es que tenga que ver con las características de la persona, sino que tiene que ver con esa interacción que yo debo reconocer. En ese sentido hemos avanzado bastante porque entonces ya hay un cambio de mirada poco a poco en muchos profesores. Aquí no voy a poner cifras porque, insisto, eso tiene que ver más con un tema de imaginarios, que me han dicho, oye, y entonces si dejamos de hablar de dificultades de aprendizaje, o por lo menos no lo dejemos de hablar, hacer tanto énfasis en las dificultades de aprendizaje. Y volteamos la mirada y ahora hablamos de unas dificultades quizás en la enseñanza de los maestros. Y nos revisamos entonces las prácticas que hay en los maestros, en los directivos. ¿Qué tal entonces que hablemos de dificultades en la enseñanza, en las dinámicas administrativas, en las dinámicas directivas y no solamente énfasis en las dificultades de aprendizaje del estudiante? Ese cambio de mirada también es positivo en términos de educación inclusiva también. ¿Por qué lo digo? Por poner un ejemplo, ahora desde MINTIC logramos que como acción afirmativa el 5% de computadores que se van a repartir, no solo computadores, sino que está ligado a un tema de conectividad y a un tema de formación, pero se le entrega el equipo directamente a la persona, el 5% va a ir dirigido a la población con discapacidad, por ejemplo. ¿Eso qué nos permite? Cerrar la brecha, entender que una cosa es que la persona pueda tener una alteración, perfecto, pero eso no es lo que importa al momento de hablar de inclusión, sino tiene que ver es con qué apoyos y qué recursos, como el celular, como un equipo de un computador, le puedo proporcionar a la persona para que esa persona pueda estar incluida. En este caso, un computador con una licencia país que le permite a la persona, con un lector de pantalla, acceder a la información. Eso es lo más importante. No es el equipo per se. El presidente dijo una frase que me llamó mucho la atención y es: un equipo sin conectividad que se entregue a alguien, sin internet, sin conectividad, es una máquina de escribir costosa. Y eso es verdad. Entonces, entender que cuando yo pongo en el contexto barreras, las identifico, que limitan las actividades, que restringen la participación, que pueden estar asociadas a la conectividad, a la disponibilidad de equipos, a los ajustes razonables en el entorno físico, a los apoyos que pueda tener la persona, ahí yo realmente hablo de una apuesta hacia una educación inclusiva y de calidad. ¿Listo? Y en ese sentido, pues yo no me voy a tener aquí en esta imagen, yo la utilizo con bastante frecuencia en mis conferencias, me gusta muchísimo porque es que tiene que ver con unos investigadores que hacen un libro que ahí si ustedes les recomiendo si quieren ver cifras, incluso el Dani las actualizó hace poco, pero hay un libro que se llama Separados y Desiguales, que es de Justicia, y en ese libro
habla de cómo, digamos, como el panorama en Colombia en términos de exclusión. Pero hay algo que me llama la atención y dice, es como si uno fuera a ver un partido de fútbol, arrancan con esa ilustración, y la cancha estuviera desnivelada. La culpa de quién gana y pierde el partido quizás ni sea de los jugadores, sino del desnivel de la cancha que pone a favor de unos jugadores de entrada, los favorece y eso pues pone en ventaja y en desventaja a unos. Entonces, entender eso es decir, venga, ¿cómo hacemos para nivelar la cancha y que las personas realmente puedan estar incluidas, que todos puedan participar? Nivelar la cancha es cómo podemos cerrar brechas y que no tengan que ver con la persona, sino con el entorno que rodea a la persona para que puedan jugar el partido en las mismas circunstancias. Aquí quiero entonces resumir esta primera parte con un video que tiene que ver precisamente con esa apuesta que hemos apropiado como país, quizás un poco más en las políticas, vamos avanzando en la cultura y creo que nos falta un poco más en las prácticas. Observemos la apuesta entonces de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. En ese sentido, pues Colombia, digamos que está en el marco de esa apuesta filosóficamente hablando. ¿Sí? Tenemos ahí unos avances importantes. Por ejemplo, lideramos en 2019 como país un compromiso a través de un foro llamado Inclusión y Equidad en la Educación. Todos y todas los estudiantes cuentan y cuentan por igual, donde se reafirmó precisamente la importancia de la educación inclusiva y se dan algunas orientaciones para que no se hable de un pedacito dentro de la educación llamada inclusión, sino que per se, de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible, también número 4, podamos hablar de una inclusión y equidad en la educación. Entonces, a partir de eso hay diferentes países que estuvieron allí presentes que se comprometen a poder trabajar por esa inclusión. Y va de la mano entonces con informes como este, que saca directamente allí la UNESCO y que
tiene que ver precisamente con lo que significa precisamente el tema de la educación en el mundo, qué significa hablar de educación inclusiva. Es un informe que le hace seguimiento a cómo está la educación, teniendo en cuenta ese objetivo de desarrollo sostenible número 4, incluyendo, por supuesto, nuestro país, y a partir de eso se han hecho unas reflexiones que hacen parte de las reformas que actualmente se están llevando a cabo. Y pues en esas materias de lineamientos de política, pues hay unos avances grandísimos. Están, por ejemplo, los lineamientos de política en educación superior inclusiva, el índice de inclusión para educación superior básica y media, y se alcanzó a hablar allí también de un índice para primera infancia, que aunque no se está aplicando e implementando en este momento, hay una apuesta desde UNICEF también para que se tenga en cuenta desde una herramienta de gestión institucional. Hay unos lineamientos de prevención, detección y atención a violencias de cualquier tipo de discriminación basada en género en instituciones de educación superior del país. También ahí hay una ruta para básica y media. Entonces, hay lineamientos muy, digamos, como claves, digamos, esos elementos de política de educación superior, inclusiva e intercultural, claros además, que si los seguimos, pues la apuesta, digamos, está dada para que no nos centremos en poblaciones específicas, sino para hablar de ese reconocimiento de la diversidad, brindar apoyos específicos cuando se requiera y acciones afirmativas, pero de entrada reconociendo esa diversidad en todos. Y documentos como estos que les digo, pues salieron hace un año, son orientaciones para el país, notas técnicas, la política misma que sale entre el Ministerio de Educación, allí participa la Fundación Santa Rega Concha también, pero no tiene que ver, insisto, con una población específica, sino la idea es trabajar hacia una educación para todos y todas sin excepción, y ya hay algunos énfasis de acuerdo a algunos decretos y resoluciones para poblaciones específicas de acuerdo a los intereses. ¿Listo? Entonces creo que ahí hay un avance muy importante que resaltar en términos de educación inclusiva. Ahora, ¿cómo se están pensando los maestros del país las prácticas pedagógicas en términos de retos y de avances? A mí me emociona mucho ver libros como el que sacó el profesor José Darío Herrera, que es profesor de la Universidad de los Andes, donde pone 21 voces, ustedes incluso pueden anotar el nombre del libro y pueden consultarlo, es gratuito, 21 voces sobre la educación en Colombia. Y son 21 iniciativas diferentes de profesores que van desde Antanas Mockus, María Montessori, que va desde lo que propuso el profesor Abel, lo que han propuesto Vicky Colbert, bueno, diferentes docentes, digamos, e inspiraciones. Por ejemplo, cuando Vicky Colbert, digamos, también lo propone allí, de lo que recoge de María Montessori y demás, diferentes apuestas para el país, ¿cierto?, que buscan precisamente ese reconocimiento de la diversidad y cómo eso tiene que ver con una práctica pedagógica distinta. Solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, el autor de este libro, el que compiló este libro, pues observemos lo que él piensa de por qué apostarle a prácticas pedagógicas que promuevan la inclusión. ¿Qué significa para él eso? Y por lo tanto, en cada una de esas voces que ustedes van a ver en el libro, pues hay allí un tinte pedagógico que muestra cómo como país hemos avanzado en ese reconocimiento a la diferencia. No solamente se trata de formar a alguien, esto es lo más bonito también de la pedagogía, también se trata de formar a alguien en un mundo en el que valga la pena vivir. Es decir, que la pedagogía no tiene que ver solo y exclusivamente con individuos. La pedagogía tiene que ver con comunidades, la pedagogía tiene que ver con territorios, la pedagogía tiene que ver con el país, la pedagogía tiene que ver con un mejor mundo para todos, o un mundo en el que valga la pena vivir. Y nuevamente volvemos a traer el tema de la inclusión. Si ustedes dicen, bueno, en un mundo en el que valga la pena vivir, pero que valga, pues, sobrevivir. Es decir, no todos estamos llamados a llegar a la universidad ni a tener buenos trabajos. No, no, no. Entonces, evidentemente, ya las prácticas pedagógicas van a ser excluyentes porque van a ser muy restringidas. Si por el contrario nosotros pensamos que un mundo en el que valga la pena vivir es donde la mayoría de la población tiene acceso a derechos, tiene acceso a servicios, tiene acceso a posibilidades, hay equidad, hay justicia social, evidentemente esas prácticas son más inclusivas
que aquellas que no tienen eso como finalidad. En la práctica, les cuento, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, con la viceministra de Transformación Digital, ¿qué significa un mundo en el que valga la pena vivir? Para todos y para todas. ¿Qué apuestas se hacen desde Mintic para que esas barreras poco a poco vayan derribándose? Y pensamos en estrategias como, por ejemplo, algo llamado, digamos, que actualmente hay licencia país, en donde la licencia país permite que mientras recursos como el Jokes o el ZoomText, que son lectores de pantalla y cuestan, digamos que tienen un costo de aproximadamente $600, aquí para cualquier colombiano es gratuito, pero es gratuito porque el país lo paga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y me imagino un mundo en el que valga la pena vivir para cualquier persona sin importar su condición, lo pongo como política y desde allí hago una focalización de equipos, le pongo conectividad y le garantizo de alguna forma que los cursos de aquí en adelante, que las propuestas de formación que nos inventemos, que ideemos, que lideremos con universidades, sean accesibles, pues entonces hablaremos de que el cierre de brechas va a ser real. Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver con cómo desde las políticas hemos ido interiorizando, y ya para los maestros, cómo cada vez hay más recursos, orientaciones, lineamientos que precisamente van en esta vía, en esta línea de un mundo en el que valga la pena vivir. Y en este caso, desde lo que pueden proponer los maestros. Entonces, resalto aquí 3 elementos en los que hemos avanzado como país cuando hablamos con los maestros y en este libro que les menciono. Y es que si yo veo la práctica con esos 3 elementos, hay un componente del saber pedagógico. Hemos insistido desde el Ministerio de Educación, en su momento cuando lideré el equipo del Ministerio de Educación de Inclusión, y ahora desde Mintic, lo decimos con la vice, lo más importante es el saber del maestro, la didáctica del maestro, qué estoy enseñando y cómo lo estoy enseñando. Y sentimos que cada vez hay más conciencia de eso. Yo no puedo instrumentalizar la práctica del maestro, la práctica pedagógica. Cada maestro es experto en lo que sabe y desde ahí debe reflexionar en qué está enseñando en sus áreas del saber y qué estrategias utiliza en ese cómo. No tener claro ese saber pedagógico hace que estemos llenos de discursos aparentemente de moda que en la práctica no sirvan para nada. Por ejemplo, en el país hemos avanzado con propuestas como el diseño universal para el aprendizaje, que además tiene que ver bastante con el uso de las tecnologías y los apoyos que en este momento tenemos. La pregunta es, si eso no está atado a un saber pedagógico, ¿realmente va a tener un impacto? Nos hemos dado cuenta que no. No se mueve ni una rayita en términos de calidad educativa. Lo más importante es el saber del maestro y que él lo tenga allí presente dentro de su práctica. Pero el segundo llamado que estamos haciendo es a reconocer el contexto desde la práctica pedagógica. Reconocer el contexto quiere decir que yo, antes de pensarme en si valoro al estudiante desde lo pedagógico y le hago un ajuste o no, que si le hago un PR o no, que si él aprende de determinada forma porque tiene determinado diagnóstico o no, yo primero me pregunto es por la persona, por quién está al frente mío sin necesidad de utilizar esa etiqueta. ¿Está al frente mío quién? Juan, Pedro, que tiene una historia de vida relacionada con qué, con situaciones de desplazamiento, con migración, que tiene qué motivaciones. Solo desde allí, desde el reconocimiento del contexto, podemos hablar de una apuesta distinta. Y en eso hemos avanzado como país y también digamos que está el reto de cómo desde los ministerios podemos hablar de propuestas diferenciales al momento de abordar esas prácticas de los maestros, reconociendo esa cultura local. Y por último, la finalidad. Allí hay un reto muy grande. La finalidad tiene que ver con el para qué le estoy enseñando. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Educación, con el equipo decíamos, bueno, la valoración pedagógica puede estar chévere, el PR puede estar interesante, el plan individual de ajustes razonables, pero si eso no se ata a un sistema institucional de evaluación, si eso no hace parte de la política institucional, pues nada va a cambiar. Vamos a seguir pensando que hablar de calidad son las pruebas saber. Vamos a seguir pensando que para hablar de calidad tenemos que sacar mejores puntajes en las pruebas PISA como única forma de medir la calidad.
Y eso es muy importante entonces que cambie, pero esos cambios solamente se dan, insisto, si somos conscientes de eso desde la práctica. Y ahí Colombia tiene unos retos, obviamente relacionados con cada territorio, pero también hemos tenido unos avances. Cierro entonces con esta tabla, y esta tabla digamos que da cuenta de algunos avances y algunos retos que me parece importantes que ustedes los tengan presentes durante este congreso, durante este espacio y durante lo que de aquí en adelante ustedes puedan poner a implementar en sus diferentes contextos. En términos de avances, hemos apropiado desde las políticas una apuesta muy clara frente a la importancia de la educación inclusiva y la manera en que atiende a todos sin excepción. Recuerden, si ustedes quieren ir a los lineamientos de inclusión y equidad en la educación, están recién saliditos, están, mejor dicho, hay unas personas que estuvieron detrás de esos lineamientos súper expertas, fue consultado con los territorios, es un documento súper interesante, perfecto, y cada vez se siente que se apropia más en los territorios. Pero si a esos lineamientos, y aquí quiero que le den una mirada a los retos, no existe con esas políticas un recurso, una forma de financiar distinto la educación inclusiva, vamos a seguir teniendo sueños muy altos, pero en la práctica vamos a tener pocos cambios. ¿A qué hago referencia con esto? Voy a poner un ejemplo, aunque insisto, no es la única población. Para el caso de la población con discapacidad, en el marco de la inclusión, existe un 20% que se da de recurso adicional por cada persona diagnosticada. Ese recurso hace que si no se sube al sistema como con esa etiqueta, la entidad territorial dice, a mí no me dan ese 20 recurso adicional, por lo tanto no puedo contratar apoyos. ¿Qué pasa cuando no hay un diagnóstico? ¿Qué pasa cuando sencillamente existen dificultades? Que creo que hace parte de, más adelante, además, los paneles que vamos a tener y demás. ¿Qué sucede cuando no hay nada médico, pero están las barreras? ¿Será que no se necesitan esos apoyos pedagógicos? ¿Será que no se necesitan esos ajustes razonables? Pues claro que sí, la pandemia nos lo demostró. La pregunta es por qué seguir hablando de una financiación para una población específica que cuando se contrata esos apoyos, ahí sí tiene que pensarse en términos de diversidad. Tiene que cambiarse la lógica en ese caso, sí, o por lo menos poner sobre la mesa la financiación que se está haciendo de lo que es una política. Si queremos hablar de inclusión, una política que se financie de manera distinta desde la educación. Lo bueno es que en este momento, pues hay varias reformas que están en este momento avanzando. No sé si han escuchado ustedes la reforma de educación básica y media y educación superior, la ley 30, y ahí está el tema de la financiación. Y ahí está el tema de qué significa hablar de unos ajustes razonables sin necesidad de que haya un diagnóstico, sino para cualquier persona. Pero que a su vez, eso no quiere decir que va en detrimento de la calidad educativa o que estemos hablando de pasar por pasar a alguien. ¿Sí? Segundo avance que me parece importante es que sí hay un cambio de imaginarios, de actitudes y de comportamientos frente a lo que es la diversidad. He escuchado menos veces a donde voy que maestros y rectores o alcaldes digan, no, es que aquí somos tolerantes con la diversidad, con el diferente. No es que no tenemos por qué tolerar al diferente, es que toca es reconocerlo, aceptarlo y celebrar que la diversidad es inherente al ser humano y que desde ahí yo puedo aprender, puedo enriquecerme. Eso es lo más rico del ser humano, la diversidad. La cualquieridad, como lo propone Carlos Escliar. Allí hay cada vez más un reconocimiento a que la homogenización va en contravía del sentido mismo de una educación inclusiva, mientras que reconocer eso que nos hace diversos aporta mucho más, ¿cierto? Otro avance importante es que existen reconocimientos a propuestas basadas en la evidencia en lo pedagógico y neurocientífico como el diseño universal para el aprendizaje. Como les decía ahorita, pues hay un cambio de mirada de dificultades del aprendizaje a pasar más bien a dificultades posiblemente en la enseñanza. Y eso es clave, eso es muy importante. No podemos seguir saliendo de las facultades de educación pensando que es que la persona, y aquí pongo sobre la mesa esto porque entiendo que va a ser uno de los paneles que creo que incluso voy a participar, pues hay algunas personas que son normales o típicas y hay algunas personas que son anormales y que salen de la norma. Y entonces desde ahí entonces empiezo a catalogar eso y a empezar a diagnosticar y a hacer tamizajes y demás. No quiero decir que eso no se haga, pero no sé qué tanto peso y tanto énfasis se le esté dando a eso,
y qué tanto aporte eso a voltear la mirada también a lo que significan las dificultades de la enseñanza del docente y no solamente las dificultades de aprendizaje, por lo menos para ponerlo sobre la mesa en ese término. Hay también unos avances y es que, y aquí les cuento una incidencia, estamos trabajando para que hagamos como una colección, hay micrositios por todo lado, el Ministerio de Educación tiene uno, MINTIC tiene varios, MINCULTURA tiene varios, material hay muchísimo, ¿cierto? Desde cosas que tiene MINCULTURA como Maguarret, por ejemplo, que es una cosa lindísima en clave de diversidad y de comunidades indígenas, hasta orientaciones que tiene el Ministerio de Educación o Ministerio de las TIC. ¿Qué pasaría donde juntáramos todo eso en un único sitio y a través de tecnologías como ChatGPT y OpenAI, que en este momento se está hablando con ellos, podamos hacer una especie de búsqueda en un solo sitio que acoja todo eso que está aquí de carácter oficial y a partir de eso el docente pueda personalizar lo que necesita llevar a su clase de acuerdo al currículo que tiene y a la autonomía curricular, pero que sepa qué es lo que existe, porque es que terminamos con una cantidad de material que es muy difícil acceder y a partir de eso la gente no lo está usando. Entonces creo que hay un gran avance en términos de recursos, pero un gran reto que es cómo hacer que los profesores, los maestros lo incorporen a su práctica, esos recursos, orientaciones y lineamientos. No como una receta, no como algo que les va a solucionar, insisto, recuerden el triangulito del saber, sino como algo que sin instrumentalizar la práctica pedagógica, le aporta a la práctica pedagógica. Y aquí pongo el ejemplo del libro de 21 voces sobre la educación en Colombia. ¿Listo? Ya les hablé de ese último avance y estoy muy feliz por eso, porque parte de lo que estamos haciendo en diferentes políticas que ojalá se lleven a la práctica, política pública, hablo es, si le damos cada vez más puntos de manera diferencial a ciertas poblaciones al momento de priorizar la conectividad, priorizar los equipos, priorizar la formación, hacerla más accesible, ¿sí? Engancharla con el sector laboral. Entonces salen voces, no, pero eso es muy costoso, ¿usted cómo se va a gastar tanta plata en meterle conectividad a la última escuelita mientras podemos beneficiar? Pero bueno, está sobre la mesa en este momento de, y si los indicadores son distintos y le metemos efectivamente más recursos y más acción a eso, desde ahí, y lo decía Vernon Muñoz, un ex relator de Naciones Unidas sobre educación, podemos hablar de garantizar el derecho a la educación en la realidad, cambiar esa mirada de que es algo súper costoso y más bien pensar obviamente en que el recurso es limitado, pero en que el foco y el indicador quizás sea distinto y desde ahí generar acciones afirmativas para diferentes poblaciones, como la que les digo, y es que vamos a tener el 5% de la población, de los computadores y de la conectividad para estudiantes con discapacidad, por ejemplo, desde el otro año, focalizados con entrega de equipos directamente. En retos, pues, y lo veo más en el sector público, es un gran reto la academia, la articulación entre la academia, Universidad de Santander, por ejemplo, y por ese espacio es tan valioso, y la toma de decisiones políticas. No puede ser que no hablemos de políticas estatales, sino de gobierno. Y esas políticas de gobierno, unas muy bien hechas desde la evidencia, otras que parecieran sacadas de la intuición. ¿Cómo hacer para que esas políticas den cuenta realmente de diagnósticos territoriales? Que la toma de decisiones esté basada en esa evidencia. Creo que allí también tenemos un gran reto en esa toma de decisiones. También digamos que la toma de conciencia y la entrada para hablar de ese reconocimiento a la diversidad. Hablemos, ojalá algún día incluso esa toma de conciencia, yo sueño con esto, es un sueño que se los confieso, y es que dejemos de hablar de educación inclusiva y que en algún momento hablemos de educación, que tomemos conciencia de que la educación per se debería reconocer esa diversidad. Ojalá que los docentes inclusivos no sean unos pocos en las instituciones educativas, sino que el gran reto es desde las escuelas normales, que son esa formación inicial para docentes de primaria de la parte rural, hasta las facultades de educación, se planteen, no para programas de educación especial ni nada de eso, ni para personas con discapacidad, no, hablar de una transformación del currículo en clave de inclusión para todas las licenciaturas, desde ahí pensarse eso, sin creer que eso atenta contra la autonomía docente a nivel de educación básica, media o incluso educación a lo largo de la vida. Otro gran reto en este momento, lo vimos ahorita, el sistema institucional de evaluación en Colombia. Si esto no le ponemos en términos
de qué es una institución de calidad y que la forma en que se evalúe tenga que ver con inclusión y ajustes, el examen y el peso que se le da a los exámenes de admisión tengan que ver no solamente con evaluar competencias, sino también tengan que ver no con el saber solamente, sino con el ser, por ejemplo, es muy importante. Y que eso entonces desemboque, por decirlo así, en una trayectoria exitosa en la educación. Insisto, no solamente la educación formal, sino que aquí estoy hablando de personas mayores, una educación a lo largo de la vida. Y por último, la educación obviamente, pues sencillamente debería, como lo hemos hablado ahora, tiene que ver es con el proyecto de vida de la persona. Uno puede estudiar por diferentes razones, pero cuando hablamos de cerrar brechas, sí es importante que parte de la educación tenga un objetivo de inclusión laboral, y más para las ciertas poblaciones que han sido históricamente excluidas. Entonces, pensarnos en eso es de gran responsabilidad, porque ya que sea por un tema de ocio, de entretenimiento, de inclusión laboral y de proyecto de vida, es importante plantearnos temas de accesibilidad. La accesibilidad no puede estar relacionada exclusivamente con discapacidad sensorial. Tiene que ver con lectura fácil, tiene que ver con que la información y los espacios sean accesibles para todos a nivel, digamos, los diferentes niveles de formación técnica, tecnológica, universitarias, y ahora, que también estoy muy contento por eso, bootcamps, que son algunos cursos que se van a empezar a trabajar desde el próximo año en programación, en inteligencia artificial, en diferentes habilidades digitales, y allí el compromiso es, así sea costoso, el indicador tiene que ser distinto y parte de esos cursos gradualmente tienen que ser más accesibles, ¿cierto? Y poder realmente hablar, si no, hablamos de que la educación per se no cierra brechas, las puede abrir todavía más si esta no es accesible y de calidad. ¿Cuál es el objetivo? Y con esto cierro, pues nivelar la cancha. Este espacio es para eso. Ustedes le están sacando un jueves a esta hora un espacio, ¿para qué? Pues para hablar de cómo nivelar la cancha para el país, para dejar de hablar de que la educación inclusiva tiene que ver con hacerle un favor a alguien. La educación inclusiva tiene que ver con la dignidad del ser humano, y en eso estamos desde diferentes roles, y esperamos que ustedes de la academia puedan contribuir con su granito de arena a que esta cancha pueda nivelarse. Muchas gracias. Gracias. De igual manera, hemos estado compartiendo mensajes que los diferentes internautas nos han compartido a través de las plataformas digitales de TEDUCA 2023, donde manifiestan acerca de lo importante de la inclusión en la educación. Para ello también nos han compartido algunas preguntas, cual quiero pues compartir. Una de ellas es cómo brindar las mismas oportunidades de educación a los jóvenes sin importar sus limitaciones o dificultades sociales. Doctor. No, eso es un compromiso, insisto, que tiene que ver con sentir que esto no le corresponde a una parte de la sociedad, tiene que ver con todo, es una apuesta de todo el país. Y desde ahí, o sea, me parece, por ejemplo, como país tenemos en este momento una iniciativa que puede salir o muy, muy bien o muy, muy mal. Y es que se crea el Ministerio de la Igualdad. Eso, de alguna forma, pone énfasis en ciertas poblaciones que han estado excluidas, por ejemplo, por un tema social, por un tema económico, por un tema de orientación sexual, por un tema de discapacidad, por un tema de desplazamiento. Está perfecto, digamos que hay unas acciones que allí deben darse y demás. Pero ¿qué pasaría donde entonces el resto de los ministerios dejaran de preguntarse por cómo apuntarle a que sus políticas sean más inclusivas? Porque eso le corresponde al Ministerio de la Igualdad. Entonces podría llegar a ser algo ahí que puede ser algo no tan chévere. Entonces, pues respondiendo a esto esto tiene que ver con un compromiso en diferentes niveles, digamos a nivel intersectorial, tiene que ver a nivel interadministrativo, tiene que ver con esa mirada también intercultural, ¿cierto? Lo que nos propone, esas miradas y enfoques que nos propone la política de inclusión y equidad en la educación. Pero de entrada, digamos que es el tema de, es como dejar de pensar, me parece a mí, en que la receta y la solución viene además de expertos
que llegan a una entidad territorial por 1 o 2 días y traen la solución frente a algo. Creo que hay que dar una mirada a esas soluciones, que además la academia, por supuesto, tiene una gran responsabilidad ahí, cómo las comunidades mismas se comprometen desde su saber, las familias, los cuidadores, y desde ahí se proponen soluciones para que estas poblaciones puedan estar incluidas de una manera diferente. Entonces creo que el tema es ese, es como el cambio de imaginarios frente y abrir oportunidades y apostarle todo a eso. Hoy casualmente escuchaba en una emisora que cuestionaban hablando del tema social, por ejemplo, ¿por qué un crucero llega a Buenaventura si en Buenaventura qué hay para ver? Entonces hay una mirada que puede estar muy, ¿y para qué? ¿Para qué eso? Entonces uno puede decir, pues no va a haber ninguna opción entonces en sitios como Buenaventura de turismo, porque sencillamente hay un énfasis grande en ciertas dinámicas que quizás han afectado a la población y de allí no vamos a salir. O la mirada es cómo entre todos le podemos apostar a que esos jóvenes puedan tener unas oportunidades distintas desde la educación, desde la tecnología, desde el turismo, y desde ahí poderle proponer un panorama distinto a esas poblaciones. Creo que las acciones afirmativas son muy importantes. No podemos desdibujar algunas acciones que son necesarias por sencillamente creer que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas posibilidades. Creo más que antes de hablar de igualdad debemos hablar de equidad, y las acciones afirmativas en cierto momento son necesarias para algunas poblaciones y el compromiso de todos para que salgan adelante. También hay comentarios que nos indican que hay también que nivelar las brechas desde las estrategias pedagógicas en las aulas y en las instituciones educativas. Aquí respecto a eso, pues hay una pregunta, si hablamos de educación para el desarrollo sostenible, ¿cómo sería o cómo se debería abordar desde las instituciones? ¿Una educación para qué, perdón? La pregunta es, si hablamos de educación para el desarrollo sostenible, ¿cómo deberíamos abordarla desde las instituciones? No, es que ahí sí me queda difícil porque en Colombia no tenemos un currículo que aplique para todas las instituciones educativas, hay una autonomía curricular. Lo que sí, digamos, es importante es tomar conciencia en este momento. Por ejemplo, ahora hay muchas iniciativas relacionadas con cómo incluir dentro de las propuestas educativas diferentes iniciativas como los centros de interés. Los centros de interés son, por ejemplo, jornadas complementarias que Mineducación se está planteando, y MINTIC también tiene allí, que muchas de ellas tienen que ver precisamente con sostenibilidad, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con energías alternativas, tienen que ver con el agro. Entonces, las propuestas están sobre eso, pero yo lo dejaría más en el marco de la autonomía curricular de cada institución educativa. Por supuesto, el deber del Estado es proponer allí como una mesa, como lo propone Escliar, como ahí está servida la mesa, pero ya la canasta sí la debe tener directamente cada institución. El tema es cómo aprovechar esas oportunidades y que sean visibles. Hay un gran error, por ejemplo, en este momento, desafortunadamente, y es un mea culpa, es una mirada, pues creo yo, crítica, y es, todas esas oportunidades están, y nos pasa desde MINTIC y pasa en Mineducación, pero uno dice, están llegando esas ofertas en noviembre, en diciembre, cuando ya están acabando además el calendario escolar, y eso hace que muchos docentes digan, hubiera llegado con esto en enero, en febrero, que es lo más lógico. Entonces creo que hay pues esa oferta debe extenderse, que realmente impacte el año escolar, y desde ahí sí poder hablar de que en el marco de la autonomía uno puede orientar, pero finalmente la institución educativa es la que decide. Listo, doctor. Bueno, ya para terminar, hay muchas inquietudes, pero ya por cuestiones de agenda y de tiempo, voy a terminar con esta pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que deben tener presentes los docentes inclusivos? ¿Cuáles son los desafíos? No es decir, vuelve y juega, cada contexto es diferente. Lo que sí creo que es muy importante es que cada vez que uno va a una institución educativa y ve lo que ciertos docentes hacen, son cosas súper valiosas, súper interesantes, pero que son muy poco valoradas incluso por ellos mismos. Es como si el saber pedagógico hubiese sido desplazado por otras profesiones. Entonces está la psicología, la sociología, los neurocientíficos, el fonoaudio, todos están interviniendo. ¿Y el saber del docente dónde está? Entonces,
a veces buscamos respuestas desde lo pedagógico que están en nosotros como docentes y no está en un tercero que llega y le indica cómo es que el estudiante a partir de un diagnóstico actúa o no, cuando el que lo conoce es él y la familia. Entonces, el gran reto, me parece a mí, es cómo darle un peso al saber docente mucho más grande que el que tiene actualmente, y desde ahí hacer comunidades de maestros para que las experiencias no sea un tema de replicarlas en el territorio como, ay, aquí está la receta de otro maestro, pero sí inspirarse a partir de eso que ha hecho otro maestro y desde ahí entender que es un asunto desde eso. O sea, un buen médico no es aquel que es el médico que atiende a todo el mundo, sí, el médico general que sencillamente receta acetaminofén, diclofenaco, es el que en los casos donde nadie creía que se podía salvar el paciente, ahí está el médico y lo salva. Entonces, el docente es eso, el docente es, el mejor docente debería, es como, ¿cómo me reta desde mi práctica pedagógica el estudiante? En lugar de cómo hago para crear una institución educativa aparte de ese estudiante que me está retando desde mi práctica pedagógica, ¿sí? Entonces, creo que ese es el gran reto, pero no dejaré solamente los docentes, sino del sistema educativo en términos de esas prácticas. Listo, doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por esta intervención en esta conferencia tan importante y enseñarnos esa temática de inclusión en la educación. A ustedes gracias por la invitación. Espero que el audio haya estado bien, que se hayan visto los videos. Ahí está la primera parte donde está el correo con la vice y con un equipo grandioso. Estamos a disposición de ustedes para que puedan consultar por los recursos que hay y los cursos que les comenté, y entre todos le metamos la ficha a que realmente la educación inclusiva sea viable. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos los que están conectados por seguir participando activamente en el Congreso Internacional en Tecnología y Educación TEDUCA 2023 y poder conocer las experiencias y resultados de enseñanza y aprendizaje orientados hacia el fortalecimiento de la calidad educativa en el país. Ahora los invito al panel Diversidad e Inclusión para una Educación Innovadora, bajo el eje temático Pedagogía, Equidad e Inclusión en el Mundo Digital, a cargo de los panelistas Rosana Cuervo Botero, Juan Camilo Celemín Mora y Heidi Karen Caballero López. Sean ustedes bienvenidos al Congreso Internacional de Tecnología y Educación TEDUCA 2023.